A continuación les hablaremos sobre la romanización del cristianismo, cómo el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, el gobierno de Constantino y la oposición de Juliano contra el cristianismo. Acompáñenos. La romanización del cristianismo. Abarquemos el tema desde la siguiente pregunta. ¿Qué influencia ejerció en el cristianismo la protección del imperio? Pues la persecución a la iglesia aún no cesaba completamente, pero aún así, la iglesia tenía nuevos proyectos para expandir su propaganda. La política imperial cambiaría para liberar la cristianidad. Todo esto gracias a las victorias de Constantino, que para llegar al poder debió luchar con 5 oponentes, 3 en el oriente y 2 en el occidente. Desde el principio de su reinado, Constantino manifestó su simpatía con los cristianos, tanto que antes de luchar con Maxencio, la cual decidiría su fortuna y le aseguraba el poder, Constantino comentó que antes de luchar vio la cruz en el cielo. Así se aseguró de que esta era la verdadera religión. Después de haber ganado la batalla y con ella el poder del imperio, ganó el apoyo de los cristianos. En el 313 de nuestra era, se convirtió en una religión lícita, y en el 323 fue la religión oficial del imperio. La iglesia tuvo cosas a favor como el dominio de los terrenos paganos, la inmunidad de los deberes civiles, etc. Los cristianos ya podían ir por todo el mundo sin ser perseguidos. Dejó que el paganismo continuara ya que no tenía el valor moral para suprimirlo. Y así lo que hizo fue ayudar al cristianismo para que acabara con su contrario. La política que habría seguido Constantino habría puesto en peligro a la iglesia. Se dice también que Constantino fue un gran cómplice del Estado. Hasta entonces, la iglesia había sido un gran cuerpo moral unido por el amor y las creencias. Más tarde, el Estado la confundió con la estructura política. Allí se dice también que el Estado conquistó a la iglesia y por ende el cristianismo se había convertido en la religión oficial del imperio. Había iniciado, pues, el señor Constantino grandes males de las 12 centurias, entre ellas la superstición. Se dice también que no fue Constantino, sino Pepino, el primero que confirió el papado del poder temporal. Y en este momento es cuando el señor Dante aclara que el señor Constantino había cometido muchos errores frente a eso. Finalmente, la solución era que Constantino eliminara las desventajas políticas y hubiese dejado a los cristianos desarrollar su gobierno y vida exclusivamente a Dios. Habría prestado un servicio de gran importancia a la Iglesia católica. El imperio de Constantino fue dividido en sus 3 hijos, los cuales no pudieron igualarlo ni en su estrategia militar, ni mucho menos en la política del imperio, pero en lo que sí fueron buenos fue en la protección del cristianismo. Tan pronto Juliano subió al trono, se difundió el temor a la persecución contra los cristianos. Poco después, el emperador guardó silencio, pero a medida que pasó el tiempo, manifestó su rechazo contra la religión cristiana.
Juliano era sobrino de Constantino. Sus 3 hijos, en una discusión, declaran a Juliano como rival. Luego de haber estudiado sus antecedentes, resulta que Juliano se lo llevaron preso para Capadocia, un lugar donde el obispo Eusebio tuvo la dirección de educarlo y enseñarle lenguas, ciencias y también al servicio de clerical lector. Poco después, cuando fue liberado, su hermano Galo subió al trono del Oriente. En Constantinopla aprendió filosofía pagana, además del arte de la adivinación. Galo, hermano de Juliano, falleció en el año 354 y Juliano estuvo preso en Milán. Luego de todo esto, estuvo en Atenas, se le concedió la libertad e inició los misterios eleusinos. Juliano comenzó a reinar en el año 355 al lado del imperio de Constantino, que poco después había fallecido. Se reunieron las tropas del ejército en un lugar llamado el Sena, que estaba ubicado en el centro antiguo de Francia. Juliano era fan de las guerras, cosa o motivo que sorprendió a los contemporáneos, ya que lo consideraban muy estudioso. Los hijos de Constantino siempre fueron representantes del cristianismo, ¿cierto? Pero Juliano siempre estuvo al rechazo y cambió la política imperial. Luego de ello, se fue a vivir a Constantinopla, un lugar que lo convirtió, una ciudad que la convirtió en pagana. Quiso abolir el cristianismo, pero pues no le fue posible. Así que llegó a objetar mucho sobre la religión cristiana. Las medidas principales que tomó Juliano para suprimir el cristianismo fueron las siguientes. En primer lugar, procuró alentar el cisma y la discordia entre los cristianos. En segunda parte, mandó clausurar las escuelas cristianas, y como se figuraba que no podían existir los dogmas del cristianismo sin descansar en las bases clásicas, prohibió a los cristianos el estudio de los autores latinos y también los griegos. En tercera parte, rehabilitó por completo a los judíos y a fin de probar que era falsa la profecía de nuestro Señor, en San Mateo 23:38 y 24:2, se propuso reedificar el templo de Jerusalén, intento que se frustró por completo. En cuarto lugar, se dice que mandó a que asistiera el ejército al culto pagano. En quinto lugar, privó al clero de sus inmunidades. En sexta parte, dejaba sin castigo a los súbditos paganos que cometían violencias en contra de los cristianos. En séptima parte, mandaba castigar a estos por faltas más triviales. Sostenía el culto pagano e hizo reconstruir los templos a expensas de erario. Octava y última parte, publicó en defensa del gentilismo una obra que ya no existe. Muy corto fue el reinado de Juliano, quien murió peleando con los persas
en el año 363, puesto que no duró más que 1 año y 8 meses. Corría en los labios cristianos.